Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Tocar el espíritu de la Biblia. Lo más crucial al estudiar la Biblia es tocar el espíritu de la Biblia. El requisito básico al estudiar la Biblia es que la persona toque el espíritu de la Biblia. Ustedes deben tratar de tocar el espíritu de Hechos 15. Ustedes han visto, como lo mencionamos anteriormente, que muchos hermanos estaban allí y que hubo mucha discusión. Ya que la Biblia dice mucha, debe haber habido bastante discusión. Tal vez los que anteriormente habían sido fariseos y que después se habían hecho cristianos hayan hablado muchas palabras insensatas. Así que, el espíritu de la primera persona que deseo que toquen es el de Pedro. Pedro no fue afectado por el espíritu de debate. ¿Cómo habló Pedro cuando se puso en pie? Él no fue afectado por los que estaban a su alrededor. Cuando Pedro se levantó para hablar, él era como un niño recién nacido, libre de cualquier sentimiento exterior y en nada afectado por el espíritu de debate. Esta debe ser la situación de los hermanos responsables. Si un hermano responsable es afectado interiormente, no está calificado para tomar responsabilidad. Así que la cosa más importante al leer la Biblia es el tocar el espíritu de la Biblia. En esa ocasión, cuando Pedro se levantó para hablar, no debatió en absoluto. Si usted se involucra en el debate, no está calificado para ser líder, ni está calificado para ser uno que tenga autoridad. Aquel que está en autoridad no contiende con la gente. Una vez que uno contiende, pierde su posición. Pedro se levantó sin ninguna palabra de debate. Esto fue maravilloso. Pedro se levantó diciendo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro estaba diciendo: esto fue lo que os dije hace algunos días. No es algo que digo apenas hoy, lo he dicho antes. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro parecía estar diciendo: yo no los bauticé, ni les impuse las manos. Si los hubiese bautizado, vosotros habríais dicho que aquello fue algo hecho por mí. Si les hubiera impuesto las manos, habríais dicho que fui yo quien les dio el Espíritu Santo. Yo no los bauticé, ni les impuse las manos, ni oré por ellos, fue el Espíritu Santo mismo el que descendió sobre ellos. No podéis culparme por haber hecho eso. Además, continuó diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Lo que dijo fue muy claro, simple, y sin ningún debate ni espíritu de debate. Hermanos, la Biblia tiene su espíritu, y ustedes deben tocar tal espíritu a fin de comprender ese libro. Pedro simplemente presentó sus puntos, sin ser afectado y sin perder su dignidad. Era como una persona en autoridad, simplemente exponiendo estas cosas. Espero que vean que en una conferencia de la iglesia, si incurren en argumentos, ustedes serán como los demás y estarán descalificados para tomar decisiones. Bernabé y Pablo introdujeron la presencia de Dios. Bernabé entonces se puso de pie para hablar, y Pablo hizo lo mismo. Debemos prestar especial atención al hecho de que cuando estos dos hermanos se levantaron para testificar, tenían que estar muy serios delante de Dios. De nuevo, debemos tratar de tocar sus espíritus. Estos dos hermanos indudablemente no se pararon para hablar con griteríos, ni a la ligera, lo que ellos hablaron tenía peso. Ustedes deben entender la situación en aquel momento. Cuando Bernabé y Pablo se pusieron en pie para hablar, su meta era parar la contienda, no producirla. La contienda se detiene con la presencia de Dios. En esta clase de reunión, la palabrería debe ser detenida. La palabrería no se detiene por el hablar de uno,
sino por traer a la gente delante del Señor. Si usted no es esta clase de persona, tal conferencia se desmoronará. Es inútil imitar. Cuando Bernabé y Pablo se pusieron de pie para hablar, todos guardaron silencio. Cuando estos dos hermanos se levantaron para hablar, pudieron traer a otros delante de Dios. Los otros hermanos eran más experimentados que ellos, pero debido a que estos dos hermanos se levantaron para hablar, todos fueron traídos delante de Dios, y la presencia de Dios fue introducida en la reunión. El clamor del debate cesó, y todos escucharon silenciosamente a lo que Dios había hecho por las manos de ellos. Pablo se había puesto de pie muchas veces ante multitudes y ante los gentiles. No hay manera de traer la presencia de Dios a tales personas de modo que puedan sentirla. Sin embargo, todo siervo de Dios puede introducir la presencia de Dios en la iglesia de Dios. Cuando la presencia de Dios es introducida en su iglesia, todos guardan silencio. Espero que los hermanos vean este principio básico. Nunca piense que usted puede usar palabras para tratar con palabras, opiniones para tratar con opiniones, razonamiento para tratar con razonamiento, y contiendas para tratar con contiendas. Si usted toma esa posición, fracasará inmediatamente. Pedro, el primero en comenzar, se levantó para hablar, y su espíritu no estaba afectado en nada por el debate de los hermanos. Él mostró a los hermanos cuál era desde el comienzo su verdadera situación delante de Dios. Mientras estaba de pie allí, él habló como uno que conocía la autoridad de Dios. Como resultado, abrió el camino para que Bernabé y Pablo hablasen. Cuando estos dos hablaron, ellos introdujeron la presencia de Dios y todos callaron. Cuando la presencia de Dios y la autoridad llegan, todas las opiniones desaparecen. Cuando la autoridad de Dios y su presencia están ausentes, no se podrá realizar adecuadamente ninguna clase de conferencia en la iglesia. Las opiniones del hombre están llenas de confusión. Cada uno expresa su propio punto de vista. Pero cuando la autoridad de Dios está presente, todos callan. El versículo 13 dice que ellos callaron. En ese momento, solamente Bernabé y Pablo hablaron. Jacobo introdujo el sentirse en la presencia de Dios. Después de que todos ellos callaron, me gustan en particular las palabras usadas aquí, Jacobo respondió. Esta era la autoridad final. Él era el hermano reconocido generalmente como el que tenía el liderazgo entre los hermanos. Él se puso en pie y habló de una manera sencilla. Pueden ver que la reunión estaba en sus manos. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado. Después de repetir las palabras de Pedro, él citó un versículo de las Escrituras. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El versículo 19, entonces, dice, por lo cual yo juzgo. Él emitió un juicio, su opinión fue que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto no era una palabra de debate ni de contienda, más bien, él introdujo la presencia de Dios y la autoridad de Dios, él trajo la palabra de Dios, y la consideración y el sentirse delante de Dios. Fue de esta manera que la conferencia de la iglesia tuvo éxito. No el mero aprendizaje de las prácticas bíblicas sino la posesión del espíritu de la Biblia. Los hermanos y hermanas necesitan aprender las cosas de la Biblia. No aprendan solamente el método de las cosas, aprendan también el espíritu de las cosas. Si solamente tenemos el método sin el espíritu, el método es inútil. Ustedes necesitan el método, y al mismo tiempo, necesitan imitar el espíritu de las personas mencionadas en la Biblia. Debe tenerse ese espíritu y esa presencia. Si ustedes viven en esa realidad, serán capaces de refrenar el discurso de los que se toman la palabra en la reunión. Si son dejados y despreocupados, si la presencia de Dios no es evidente en ustedes, si la autoridad de Dios no está claramente sobre ustedes, si sus actitudes, palabras y acciones son descuidadas, esta clase de reunión no tendrá un buen resultado.
Si la carne no puede ser restringida en usted, tampoco podrá ser restringida en la reunión. Si usted no puede atar a su propia carne, tampoco puede atar la carne de los hermanos. Si no permite que la presencia de Dios sea manifestada en usted, sometiéndose usted mismo a la autoridad de Dios, tampoco puede hacer que todos los hermanos se sometan a la autoridad de Dios. Es una cuestión de la condición espiritual de usted. Si la condición espiritual de usted es apropiada, el resultado será apropiado. Si tal condición espiritual no es adecuada, el resultado tampoco será apropiado. Tal vez ustedes quieran tomar Hechos 15 como un método. Pero no hay nada en la Biblia que pueda ser usado como método. Sin duda alguna, las palabras de la Biblia no son una fórmula. Si ustedes trabajan según una fórmula, aunque sea útil, aún así, el resultado carecerá del espíritu. No es una cuestión de método, sino de espíritu, no es asunto de fórmulas, sino de espíritu. No es que cuando salgan a la obra sepan cómo tratar con las situaciones que afronten, más bien, es asunto de que vivan delante de Dios y puedan así conducir toda la reunión delante de Dios. Si no viven delante de Dios, no pueden conducir toda la reunión a la presencia de Dios. Es posible que ustedes conozcan el orden correcto de los procedimientos. Pedro habló primero, Bernabé habló en segundo término. Pablo habló en tercer lugar, Jacobo tomó la decisión final, y los hermanos responsables escribieron la carta. Sin embargo, la Biblia no da ningún derecho a los que no son espirituales. Ustedes no pueden ser personas que no son espirituales y aún así, aprender solamente los métodos de la Biblia. Ustedes necesitan aprender a captar el espíritu, entonces pueden seguir adelante y todo armonizará espontáneamente. Después, cuando lleguemos al tema relacionado con leer la Biblia, mencionaremos de nuevo que al estudiar la Biblia, el requisito básico es que debemos conectarnos con el Espíritu. Solamente cuando nos conectamos con el Espíritu podemos entender la palabra de Dios, de otra manera, no podemos entenderla. Capítulo 10. La coordinación entre los obreros. 1. Reconocimiento de la autoridad peritos arquitectos en la obra de Dios. Hay una cosa que debemos saber, esto es, que aunque muchos son obreros en la obra de Dios, algunos figuran como peritos arquitectos establecidos por Dios. Ustedes pueden ver que en 1 Corintios 3, Pablo mismo dijo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Los que ponen el fundamento y los que edifican sobre él. Ustedes pueden ver en 1 Corintios 3 que algunos edifican y que otros ponen el fundamento. Por lo tanto, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Todos son constructores, algunos ponen el fundamento, y otros edifican encima. Por lo tanto, los obreros no deben trabajar según la manera que deseen. Parece que a algunos se les asignó la tarea de poner el fundamento, y a otros Dios les asignó que edificaran sobre tal fundamento. Por esto vemos que algunos son peritos arquitectos. El significado del fundamento es el siguiente: los que ponen el cimiento tienen que encontrar un terreno sólido, tienen que localizar un sitio donde puedan poner el fundamento. Ellos salen y hallan un sitio, hacen los arreglos relacionados con el lugar y determinan la posición del solar. No hay necesidad de que los que edifican sobre el fundamento busquen un terreno o determinen cuál es el mejor lugar para el edificio. Esta no es responsabilidad de los que edifican sobre el fundamento, su responsabilidad es edificar sobre el fundamento, sin importar dónde esté. El significado de no edificar sobre el fundamento de otros. Cuando Pablo dijo que no deseaba edificar sobre el fundamento de otros, se estaba refiriendo específicamente a la obra de los hermanos de la región de Jerusalén. Pablo no quería edificar sobre fundamento de otros debido a que él era una persona que Dios había establecido para que pusiera fundamentos. Pero 1 Corintios 3 muestra que es necesario que otros edifiquen sobre el fundamento de Pablo. En el futuro,
en el tribunal del Señor, ellos serán juzgados con base en cómo hayan edificado sobre el fundamento. Algunos usan oro, plata y piedras preciosas para edificar, pero algunos usan madera, heno y hojarasca para edificar. El juicio en el tribunal es para juzgar la manera en que uno haya edificado sobre el fundamento. Sin citar la palabra a la ligera. Me molesta que muchos hermanos y hermanas hayan citado de una manera descuidada las palabras de la Biblia que yo mencioné en estos últimos días. Hay palabras que no se pueden citar de una manera descuidada. Si no hemos alcanzado cierta condición, no podemos aplicar ciertas palabras. Tenemos que avanzar hasta esa condición antes de poder decir esas palabras. Tales palabras no son para que los jóvenes las hablen a la ligera. Frecuentemente he oído a los jóvenes decir, no quiero edificar sobre el fundamento de otros. Estas palabras están bastante fuera de lugar. En la Biblia no hay muchas personas que hayan sido levantadas por Dios para poner un fundamento. Esta palabra fue hablada por Pablo. Sin duda, había ciertos hermanos en Jerusalén que habían sido levantados por Dios. Pablo también fue levantado por Dios. Que Pablo dijese que él no edificó sobre el fundamento de otros estaba bien, y era también lo que se esperaba, porque él era un perito arquitecto puesto por Dios con el propósito de poner un fundamento. Si ninguno de los hijos de Dios quiere edificar sobre el fundamento, sino que quiere poner fundamento, eso llegará a ser lo que está descrito en Hebreos 6, esto es, poner un fundamento continuamente sin edificar sobre tal fundamento. Pablo dijo que él había venido para poner un fundamento. Él dijo, vine y puse un fundamento. Fui enviado por Dios. Él dijo que era un arquitecto inteligente, un perito arquitecto. Pablo no estaba afirmado sobre una posición imaginaria. Dios realmente lo había establecido. Él era osado en hacer tal declaración y era, por supuesto, un perito arquitecto que había puesto el fundamento sobre el cual otros debían edificar. Todos los hermanos y hermanas posteriores a Pablo necesitan aprender a edificar sobre este fundamento. En el futuro, cuando ustedes sean juzgados, no serán juzgados conforme a si el fundamento es correcto o no, sino que serán juzgados según la manera en que edificaron sobre el fundamento. Cuando el juicio venga, se basará en si usted edificó sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. No se basará en si el fundamento es correcto, sino en que lo edificado sobre tal fundamento sea correcto. Por lo tanto, no debemos decir livianamente que no edificamos sobre el fundamento de otros. Pablo podía decir esto, pero otros no. Nosotros hemos visto que cualquiera que pone el fundamento es un perito arquitecto. Los hermanos posteriores a Pablo han de edificar sobre el fundamento puesto por Pablo. Edificar sobre el fundamento es responsabilidad de ellos, y poner el fundamento es responsabilidad de Pablo. Esto es bastante claro, y tenemos que aprenderlo. Algunos entre los apóstoles están a la vanguardia. Ustedes deben tener presente que Pablo era apóstol, y que Bernabé, cuando salió con Pablo, también era apóstol. En la Biblia, como ya dije hace unos días, no hay apóstol principal. No hay posición de apóstol principal. Pero en la Biblia podemos ver claramente que algunos van a la vanguardia entre los apóstoles. Andrónico y Junias. Romanos 16 implica el pensamiento que acabamos de mencionar. En ese capítulo se menciona claramente que Andrónico y Junias eran notables entre los apóstoles. Algunos son especialmente notables entre los apóstoles y otros no. Pedro. Entre los 12 apóstoles, parece ser que Pedro era el líder. Durante Pentecostés, los 12 apóstoles no se pusieron de pie al mismo tiempo. Pedro se levantó primero, luego los 11 apóstoles se levantaron junto con él. Debemos prestar atención al orden presentado en la palabra de Dios. Durante Pentecostés, una gran multitud vino a Jerusalén. Cuando oyeron el estruendo del cielo estaban sorprendidos, preguntándose qué sería aquello,
y todos concurrieron al lugar donde estaban los apóstoles. La Biblia narra que Pedro, juntamente con los 11, se puso de pie, alzando la voz para hablar. Pedro se puso de pie, y los 11 apóstoles se levantaron con él. Pedro fue el que alzó la voz para hablar. Entre esos 12, había espontáneamente uno que era el líder. En Hechos 3, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo, vemos de nuevo que el Espíritu de Dios puso el nombre de Pedro primero. Aunque el mendigo vio tanto a Pedro como a Juan, el nombre de Pedro siempre aparece primero. Tanto Pedro como Juan fijaron los ojos en el mendigo, pero fue Pedro el que habló y no Juan. Más tarde, fue Pedro el que lo sanó, y no Juan. Después, en el pórtico de Salomón fue Pedro el que abrió la boca para predicar, y no Juan. Por favor, recuerden que fue Pedro el que predicó en el capítulo 2, aunque también los 11 apóstoles estaban allí. Fue también Pedro quien predicó en el capítulo 3. En el capítulo 5 fue Pedro una vez más, quien trató con el incidente de Ananías y Zafira. Por lo tanto, fue Pedro el que siempre era el líder, aunque los otros apóstoles también tenían comunión con Dios, tenían comunión entre ellos ante Dios, y laboraban juntos en unidad. En el capítulo 5, cuando ellos fueron encarcelados y luego sacados de allí para ser juzgados, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De nuevo fue Pedro él que habló. Aunque todos hubieran estado hablando, la Biblia específicamente dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron. Deseo que lean todas estas porciones y entonces podrán ver que la primera sección de Hechos presta especial atención al hecho de que Pedro estaba en la vanguardia. Después tuvo lugar una gran persecución en Jerusalén, y los discípulos fueron esparcidos por todas partes. Ellos iban predicando el Evangelio, y algunos samaritanos recibieron la palabra del Señor. Luego, cuando la iglesia en Jerusalén oyó de esto y envió obreros, son de nuevo Pedro y Juan los que van juntos. Hasta este punto, era todavía Pedro el que era el líder. Llegamos a Hechos 10, a la casa de Cornelio, una porción de la palabra con la que estamos más familiarizados. Aunque había 12 apóstoles, fue solamente a Pedro a quien buscaron. También a Pedro fue mostrada la visión de Dios. Después vemos que Pedro tomó consigo algunos hermanos de Jope y que los nombres de estos hermanos no se mencionan en la Biblia. Por lo tanto, hasta este punto en Hechos 10, en la casa de Cornelio, el camino de Dios era como sigue, entre los obreros en Jerusalén había uno que era el líder, y podemos ver claramente que este era Pedro. Bernabé. Después, el Evangelio se esparcía por Jerusalén, Judea y Samaria, y vemos la conversión de Saulo. Debido a que los hermanos en Jerusalén sufrieron persecución, algunos fueron a diferentes lugares. Así, mucha gente de esos lugares creyó en la palabra del Señor. Por lo tanto, la iglesia en Jerusalén envió a otra persona, Bernabé, para que los visitase. Él fue hasta Antioquía. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando llegó a Antioquía, ayudó a la iglesia en Antioquía. Después de un tiempo, Bernabé oyó de Saulo. Él mismo fue a Tarso a buscar a Saulo, y lo condujo a Antioquía. Entonces Bernabé pasó todo un año en Antioquía. Bernabé no tenía deberes oficiales en Jerusalén. Esa es la razón por la cual podía vivir fuera de Jerusalén por un año. No tenía que regresar a Jerusalén como Pedro o Juan, porque él no era un anciano en Jerusalén. Podemos decir que durante ese año Saulo recibió edificación de parte de Bernabé. Después de un tiempo, debido a una gran escasez, los hermanos que estaban en Judea empobrecieron y sufrieron mucho. Los hermanos en Antioquía recogieron dinero y lo enviaron a los ancianos en Jerusalén por conducto de Bernabé y Saulo. Debido a que el dinero era para uso local, fue enviado a los ancianos en vez de a los apóstoles. Más tarde, varios profetas y maestros fueron levantados en la iglesia en Antioquía.
Bernabé era uno de ellos, y también Saulo era uno de ellos. Aquí el Espíritu Santo ordenó que Bernabé y Saulo fuesen apartados para ser apóstoles y para ser enviados a la obra. Hasta entonces, Bernabé estaba en la vanguardia. Fue Bernabé el que estableció la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía no fue establecida por Saulo. Fue Bernabé el que bajó de Jerusalén para establecer la iglesia en Antioquía. Cuando la iglesia en Antioquía envió dinero a Jerusalén, ellos enviaron a Bernabé y a Pablo. Pablo era el que seguía. Entonces, el Espíritu Santo vino para enviar algunos a la obra de entre los profetas y maestros. Las Escrituras dicen, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé aún estaba en la vanguardia. Dios es Dios de autoridad y Dios de orden. Por favor, recuerden que en la obra de Dios y en la iglesia de Dios, nunca puede haber una situación en la que no haya orden. Necesitan ver delante de Dios que aún entre dos personas, una antecede a la otra. Cuando 10 personas se reúnan, habrá una al frente y 9 atrás. Cuando 12 se reúnan, una precederá y 11 estarán atrás. Dios es siempre Dios de autoridad y Dios de orden. Nunca hay un sistema de comité de 3 o 5 hombres. No hay tal cosa en la Biblia. Puede haber varios ancianos, pero Dios no establece un comité. Aunque Dios no nombra un presidente, ustedes necesitan escuchar al que Dios establece de entre los ancianos cuando lleven a cabo los asuntos del Señor. Hoy día, al hablar del asunto de la obra, es exactamente lo mismo. Había 12 apóstoles en Jerusalén, pero Dios puso a Pedro al frente. El resto de los 11 tenían que esperar atrás y escuchar lo que él decía. El Jacobo que mencionamos anteriormente no era el hermano mayor de Juan. El hermano mayor de Juan ya había muerto. Este Jacobo estaba a la vanguardia en la iglesia local. Ustedes necesitan ver este asunto delante de Dios. No solamente tenemos a Bernabé por un lado y a Saulo por otro, sino que espontáneamente Bernabé estaba más adelante que Saulo. En la obra, hay siempre aquellos al frente. Incluso cuando 2 hermanas están juntas, si son personas que han aprendido la lección de reconocer la autoridad, se darán cuenta inmediatamente de que una de ellas necesita aprender a pararse en terreno de obediencia. Lo primero en la coordinación de la obra es la coordinación de la autoridad de Dios. Una vez que perdamos la coordinación de autoridad, todas las otras coordinaciones serán vacías. Por favor, noten que la palabra de Dios en la Biblia es muy fina y detallada. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego. Deben ver que Dios no es Dios de confusión sino Dios de orden. Dios no es partidario del desorden ni de la confusión. Dios está en pro del orden, y Dios es Dios de autoridad. Esa es la razón por la cual dice, primeramente. Esto no significa que hay un sistema aquí de organizaciones o comités en el cual cada uno tiene derecho a hablar y a votar. Dios no reconoce esto en absoluto. Este es el método de los hombres. En su palabra Dios dice, primeramente, segundo, tercero, luego. Este es el arreglo de Dios. Por lo tanto, cuando los hermanos vienen a laborar en la iglesia o en cualquier cosa, deben ver su propia posición. Ellos deben aprender a alinearse. Hoy día, si 3 personas andan juntas, espontáneamente sabrán cuál hermano está al frente de ellos. Si te llenen una pregunta, deben hacerla a ese hermano. Inmediatamente, verán el principio de la iglesia ahí. Esto es muy hermoso. Cuando estén con 2 o 3 hermanos y algo pase, inmediatamente tomarán la posición de obediencia y preguntarán, necesitamos tomar una decisión en este asunto, ¿qué dice usted? Incluso cuando 2 estén juntos, también usted sabe quién está adelante de usted. Esta no es una cuestión de ordenación ni designación.
Si nosotros tenemos que designar, entonces las cosas ya se han malogrado. Es obvio que algunos están al frente y que algunos están detrás. Estar al frente es tener autoridad. Dios no tiene la intención de que nosotros escuchemos la autoridad que Él ha establecido debido a que tal persona sea perfecta. Lo que Dios dice es que la autoridad de esta persona es más alta que la nuestra, por lo tanto, debemos escucharle a Él. No escuchamos a esta persona porque sea mejor que nosotros. Debemos escucharle porque está adelante de nosotros. La base para la obediencia no consiste en que aquel a quien escuchamos sea perfecto. La base para la obediencia reside en que aquel a quien escuchamos está al frente de nosotros. Si algo va mal, Él es el responsable. Déjenme dar un ejemplo. Dios dice que las esposas tienen que obedecer a los esposos. No es debido a que el esposo sea perfecto que la esposa debe obedecerle. Si los esposos tuviesen que ser perfectos, ninguna esposa en el mundo tendría que obedecer a su esposo, porque ningún esposo es perfecto. Las esposas deben obedecer a sus esposos. ¿Por qué? Porque es el marido. Si él es perfecto o no, no es el factor decisivo. La pregunta es si él es el marido o no. Si es el marido, la esposa debe obedecerle y punto. Hoy día es igual. En la obra de Dios, en la relación y coordinación de los colaboradores, si dos son puestos juntos, entonces espontáneamente deben conocer la posición de cada uno. Cuando algo pase, ustedes siempre sabrán cómo hacerse a un lado y decir, hermano, usted hable. Usted espera a que él hable, porque él está al frente suyo. No somos obedientes a la selección del hombre, sino a la autoridad de Dios. Una vez que un hermano esté al frente de usted, debe serle obediente. Sería extraño que nadie fuese seleccionado para que usted le obedeciese y que no hubiese nadie a quien usted debiese obedecer. Si tal es el caso, usted claramente no ha visto el arreglo de la autoridad de Dios en la Biblia. Este es el procedimiento en la obra cuando dos hermanos están juntos. Espontáneamente, Bernabé estaba en primera fila y Pablo atrás. En la designación del Espíritu Santo, Bernabé fue espontáneamente puesto en el frente y Pablo atrás. Comenzando con el capítulo 13 cuando Bernabé y Pablo salieron, Bernabé antecedía a Pablo durante todo el trayecto. El versículo 7 dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Una vez más es Bernabé y Saulo. Quisiera que notaran que en Hechos 13:1, Bernabé era el primero entre muchos profetas y maestros, y Saulo era el último. No crean que Pablo estaba muy avanzado en el comienzo. No hay tal cosa. Cuando salieron, el último era Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bernabé era el primero, luego Simón, Níger, Lucio, Manaén y, por último, Pablo. Entre los 5, el primero era Bernabé y el último era Saulo. Tal vez todos esos precedían a Pablo en el Señor en ese tiempo. Cuando salieron a la obra, el Espíritu Santo también reconoció a Bernabé como el que estaba en la vanguardia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Otra vez es Bernabé y Saulo. Después en el versículo 7, cuando iban de camino, Sergio Paulo llamó a Bernabé y a Saulo. Y deseaba oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo aún reconocía que Bernabé estaba al frente. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.